tampoco el secretario de gobierno. ¿Y quién es el que manda todavía, aunque no esté en la Secretaría de Gobierno, en todos los sectores de justicia, de las magistraturas y de los abogados y de los tribunales? Eso prácticamente es deleznable a ojos del pueblo. No solo el padre Chuy, también el padre Memo y otros inocentes están en la cárcel por desgracia de los mandatos de una sola persona. En este caso señalo públicamente a Cándido Ochoa Rojas, quien se quiere lanzar para ser un diputado por su distrito, para tener fuero y no inventar las cosas. Las cosas son graves en México. ¡Fuera Cándido! ¡Fuera todos los políticos corruptos de todos los partidos cívicos, rateros! Miren, las cosas desde la academia las vemos y las vemos muy mal. Desgraciadamente este gobierno, no solo el que cabeza el doctor Toranzo, que ha sido un inepto, y así lo digo, un inepto total, y todos los gobiernos que nos gobiernan en todos los estados, incluyendo el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, que no tiene ni la menor idea de lo que hace en ese puesto. Es importante que la ciudadanía hoy tome conciencia, no solo en el caso del padre Chuy, sino en el caso de tantos ciudadanos que han sido víctimas precisamente de estas políticas corruptas, de estos diputados y senadores, abogados, magistrados, jueces, que están haciendo daño a la nación. Como académico, como profesor universitario, no vemos nada bien el país de México. No solo se están dando cuestiones de casos de chivos expiatorios en torno a un padre o a dos padres, el padre Guillermo Gil y el padre Chuy, José Jesús Cruz, sino que también hay otras cuestiones y carencias que requiere el pueblo de México, ¿no? Les voy a dar un poco un recuento de lo que es la relación Iglesia-Estado para entender un poco, ¿no? Cuando México se independiza en 1821, la Constitución de 1824, fíjense bien, pasan 3 años, declara que la religión oficial del Estado es la católica. Después vienen movimientos de repúblicas centralistas y federalistas, y el siglo XIX se convierte obviamente en lo que nosotros conocemos de los hombres que empiezan a gestar esta patria, ¿no? El primero que empieza a reformar la materia de la separación Iglesia-Estado es Valentín Gómez Farías, siendo vicepresidente de la República en 1833. ¿Quién era el presidente? Bueno, es un personaje que hasta ahora nosotros los historiadores y académicos no sabemos dónde estaba, porque le gustaba, como Fox, irse no solo los fines de semana, sino meses enteros a su rancho en Manga de Clavo, y el personaje es Antonio López de Santana. Que claro, es recordado muy mal en la historia. Sin embargo, Valentín Gómez Farías tenía la idea de una separación de Iglesia-Estado de manera laica y de manera tranquila, pero en aquel momento, si hoy son más o menos el 90% de católicos en México que profesan la religión católica, en aquel momento era el 100%, 110% de católicos. No prosperan las reformas. Las reformas prosperan después hasta que llega precisamente Benito Juárez, que aquí tenemos una escultura del prócer de la patria, pero también Benito Juárez, para muchos abogados, para mucha gente que está en los medios legislativos, pues es el masón número 1 al que le tienen que rendir pleitesía cada que se cumple su aniversario el 21 de marzo. Y Benito Juárez hace la separación de Iglesia-Estado. Eso no quiere decir que no sea sano, es sano hacer una separación Iglesia-Estado. Sin embargo, interferir en los poderes que atañen solamente o al Estado o a la Iglesia dependen de cada una de estas entes e instituciones, ¿no? Para el Estado es muy fácil denostar actualmente a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en México es la que es la mayoritaria. Esta Iglesia Católica mayoritaria
puede revertir las cosas en un año electoral como este año, ¿no? Con 10 partidos, que sabrá Dios de dónde salieron tantos partidos, que están gastándose dineros y fondos públicos de enorme importancia y de trascendencia mayor, y no hay freno a quien lo pare, ¿no? Y no hay un partido base, podemos decir el PRI, el PRD, el PAN, el Verde, todos están llenos de gente corrupta, gente chapulina que salta de un lugar a otro. Entonces la situación de la Iglesia y el Estado llega al siglo XX con esa separación de la Constitución de 1857 del grupo del juarismo, y llega al siglo XX con Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, sobre todo Calles con el Maximato. Si los abogados aquí presentes en la ciudad judicial estudiaron leyes y derecho y no pasaron de noche esos temas, sabrán que hubo una persecución religiosa a mansalva y sangrienta, que era la guerra cristera, los cristeros, que gritaron, prácticamente su grito de guerra era ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Ese grito y esas afrentas se fueron hasta la parte más sangrienta en lo que fue la década de 1920 y 1930 en México. Hubo persecución religiosa prácticamente en todos los estados de la República. San Luis no fue la excepción. En San Luis Potosí, en ese momento, el obispo era Miguel de la Mora, quien tiene fama de santidad por haber hecho algunos milagros después de que murió en 1930. Él muere muy pronto, cuando son los arreglos de la iglesia en 1929, arreglos que se hacen por lo oscurito entre la iglesia y el Estado, ¿no? Pero el clero bajo, el clero que nosotros conocemos de las parroquias, los párrocos como el padre Chuy en ese caso, en ese momento, eran los que sufrieron las mayores consecuencias. No fue la alta jerarquía de la Iglesia Católica que a final de cuentas llegó a un arreglo con el gobierno y con las entidades, en este caso con Plutarco Elías Calles y con los gobernantes del Maximato que en ese momento gobernaron a México. Sin embargo, las bajas fueron muchas, fueron miles. Había colgados, cristeros colgados. Uno de los padres que murió por la causa fue Antonio Méndez Padrón, cura de Armadillo. Lo pasaron por las armas afuera del cuartel militar y lo enterraron en una fosa común en el Saucito. Ese fue uno de los padres. También hubo familias de renombre que se metieron a la lucha, y una de las familias es la familia Rubín de Celis, que también tuvieron a una persona que fue pasado por las armas, junto con un general del ejército que pasó armas a la brigada de los cristeros. Hoy en pleno siglo XXI es inaudito que el Estado no entienda que hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Pero no solo eso, sino que en pleno siglo XXI el Estado no es capaz de comprender que no puede acusar a un ciudadano, sea sacerdote, profesor, médico, enfermera, lo que sea, si no tienen las bases jurídicas presentes para hacer tal acusación y tenerlo en la cárcel. Hoy se cumplen 7 meses de la detención del padre Chuy, 7 meses, hoy 11 de marzo se cumplen más de medio año de que está detenido sin pruebas que se le compruebe su culpabilidad en torno al delito que se le acusa, que hay que decirlo claramente en términos legales, es intento de abuso sexual, que no hay ninguna prueba jurídica que sustente eso. La persona que es la víctima supuestamente ha caído en más de 20 inconsistencias ante declaraciones de los tribunales respectivos en el Estado, y aún así no sale libre. El caso del padre Guillermo Gil, también de la parroquia 21 de marzo, de la colonia 21 de marzo, también, ¿no? Él ya va a cumplir un año, en abril fue detenido. Y tras de todo esto, yo les pregunto acá a los leguleyos, a los magistrados y a los abogados y a las secretarias y actuarios de toda esta ciudad judicial del Estado, que según eso es el ente que da justicia, ¿dónde están las pruebas en contra de estas personas? ¿Qué es lo que vale?
el dicho de una persona sobre otra o las pruebas periciales para demostrar la culpabilidad o no de tal persona. Todos estamos expuestos a ser inculpados, todos. No necesitamos ser sacerdotes, profesores, enfermeras, activistas, académicos. Todos en este país que se está desmoronando día con día, y lo vemos a diario en las noticias, estamos expuestos a ser víctimas y victimizados por el Estado. Entonces yo les quiero recordar precisamente que estamos hoy por la libertad de sacerdotes que son plenamente inocentes, jurídicamente demostrados, y les animo a que sigan continuando con ese apoyo, que no den un paso atrás y que cada día inviten a más y que se atrevan a dar la cara. Tenemos que dar la cara por México, tenemos que transformar a México y cambiar a México. Esto va para toda la ciudad judicial, que están acostumbrados a lo mismo, a repetir patrones, por dinero, por corrupción, por cinismo, por falta de ética. ¿Dónde están sus valores? Es lo que se les dice ahora, ¿no? Muchas gracias.